¿Alguien se acuerda? ¿En qué nos quedamos la clase anterior? ¿Ninguno? A ver, Jorsen. Se supone que a cada clase tienen que ir recordando lo que hayan visto en sus clases anteriores, si no, ¿cómo van a poder seguir el hilo? ¿Sí? Fuera de que el docente puede continuar diciéndoles, su cabeza también tiene que estar ahí. Por eso es que el día anterior se deben preparar a cada curso que hagan, si no se les hace más complicado en ese momento saturar a su cabeza tratando de recordar los conceptos. Muy bien, ninguno recuerda que hemos hecho la clase anterior. Macarena. Ah, perdón, alguien levantó la mano. Ariana. Sí, ingeniera, buenas tardes. Me parece que nos quedamos en lo que es dinámica del paisaje y nos estaba comentando que cada paisaje tenía una dinámica de sucesión ecológica. Entonces hablé un poco de la evolución de los ecosistemas y que también había factores ecológicos como procesos bióticos. Y bueno, que cada paisaje estaba en constantes cambios. Muy bien, gracias a su compañera. Entonces hemos recordado todos un poquito qué es lo que estábamos viendo acerca del mismo paisaje, es decir, su dinámica. Por lo cual, ahora vamos a seguir viendo acerca del paisaje, pero en cuanto a su conformación, ¿sí? Esta unidad era incluso mucho más extensa. He tratado justo estos días de consolidar conceptos para que podamos acabar un poco el día de hoy y así la tercera clase, la tercera unidad, verla la próxima clase, ¿sí? A ver que no puedo compartir bien. Otra vez. Ahora sí. ¿Qué vamos a ver rápidamente? Bueno, una introducción a lo que vamos a ver en conformación del paisaje, que incluye lo que es paisaje y geomorfología, ¿sí? Posteriormente vamos a ver paisaje y soporte físico natural. En esta parte resalto de que tiene que ver muchas cosas en las cuales vamos a pasar o a recordar, porque son cosas que ustedes han hecho en otras asignaturas. Yo igual les voy a subir material para que lo puedan ir revisando, ¿no? Cosas como que, como por ejemplo la parte climática, ¿sí? La parte meteorológica y climática, la parte de suelos, de geociencias, ¿sí? Y bueno, de cobertura vegetal, ecología, que también igualmente necesitamos tener a la mano la información, en especial de lo que es coberturas. Y por último vamos a ver un poco del orden y desorden, ¿sí? Que quizás es algo nuevo para ustedes, pero que está relacionado bastante con lo que es la ecología del paisaje. Entonces, como introducción y continuando lo que estábamos viendo, es acerca de que los paisajes van a ser diferentes, ¿sí? Como dice ahí, se van a crear mediante muchos procesos que pueden pasar, ¿no? En las mismas capas que ya sabemos que tiene nuestra biosfera, ¿sí? O sea, todo se va a ver relacionado, todo va a interactuar, pero también va a influir ¿a qué? A que se formen paisajes. Entonces, ¿qué les comento? Que como en esta clase y en las próximas clases hay bastante teoría y siempre les pido su atención, vamos a ir interactuando la clase. Así como hay los voluntarios escogidos, también hay los voluntarios lectores, ¿sí? Por lo cual todos tienen que estar muy atentos a la clase porque Arlet me va a ayudar a apuntar a quien no lo esté y no pueda responder en ese momento. Chicos, muy bien. Entonces, en paisaje y geomorfología, recordando lo que vimos en la clase anterior, no, en la primera clase incluso, dijimos que se forman diferentes tipos de paisajes. Se han formado diferentes tipos de paisajes a lo largo del tiempo, ¿sí?
Y actualmente podemos cada uno de ellos incluso tener muchas más divisiones, ¿sí? Dentro de la parte geomorfológica tiene mucho que ver las geoformas, la parte de la misma geología, los suelos, todo lo que puede ser parte de estos paisajes geomorfológicos. En la parte natural, si bien es cierto, tenemos los paisajes naturales en sí, a los que no ha tenido acceso humano, ¿sí? Por el mismo hecho de que, y por eso justamente es que van a ser los más, digamos, conservados o los más que contienen más cobertura vegetal, entre otras características. Y bueno, no solo la parte vegetal, también la parte de los polos, por ejemplo, el polo norte, el polo sur, que también pueden ser considerados en esta parte, y el paisaje cultural, que va a estar relacionado a ambos, porque es un paisaje en el cual actualmente nosotros nos vemos involucrados, desde su casa, donde están en estos momentos sentados, que ha sido construida en un territorio, pues ese territorio es parte, era parte y será parte de un paisaje, ¿sí? ¿Será un paisaje que está catalogado como uso de suelo para ser urbanizado? Sí, pero igual era parte de un territorio, de una región, de nuestra región Arequipa, y así sucesivamente. Entonces somos parte de los paisajes culturales. Ahora aquí no solo es parte urbanística, sino la parte también de los mismos agricultores que pueden tener diferentes, no sé, uso de ganado, la parte de ganadería, de agricultura, y también es usar, ¿no? Es un tipo de uso del suelo y también va a ser considerado dentro de este paisaje. Por lo cual, vamos a ver un poco de la parte geomorfológica y un poco de esta parte natural y cultural de por sí que hay en los paisajes. Entonces, este esquema es muy importante, ¿sí? Este esquema que nos da Poole en el 2002 resume muy bien lo que es la ecología del paisaje. Es más, es la base del curso y es lo que cada uno tendría que saber para poder conocer en su totalidad lo de la ecología del paisaje. Cada una de estas partes, de estas esferas, involucra muchas cosas. Es más, son semestres de estudios, años de estudios, investigaciones, softwares, muchas cosas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta el conocer, ¿sí? Así como tenemos los 3 círculos del desarrollo sostenible, ¿sí? Que todos sabemos, desarrollo sostenible, economía, al otro lado medio ambiente, al otro lado sociedad. En esto de la parte del paisaje es importante conocer qué tenemos involucrado, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, comenzamos a pensar la primera parte de geografía, la geografía en sí es una ciencia que tiene diversidad de ramas, estudios, contextos, ¿no? Todo lo que puede incluir en la parte de geografía como ciencia son bastantes cosas. Pero ¿cuál es la parte, digamos, con la que vamos a comenzar y que también tienen que tener una buena base y saber bien? Pues la parte geomorfológica, ¿sí? La geomorfología está dentro de esta parte, de este círculo de nuestra geografía, pero se va a ver intersecado, va a tener relación también con la parte de la perturbación, es decir, los impactos antropogénicos, el paisaje cultural o el paisaje antropogénico. Y justo regresando a esta imagen anterior es lo que les quería decir, o sea, no está cada uno separado como tal en 3 cuadros, sino también se pueden ver relacionados y justo Poole lo resalta en su artículo en el 2002, ¿sí? Entonces, viendo esta parte geomorfológica y que les decía que está dentro de la geografía, podemos decir que va a ser una primera base. ¿Para qué? Para poder nosotros estudiar los diferentes accidentes geográficos que vamos a encontrar en muchos paisajes, en todos los paisajes, ¿sí? Actualmente ustedes que están haciendo sus prácticas podrán ver que todas las imágenes que tienen, pues van a tener diferente parte geomorfológica, van a tener diferentes relieves, diferentes altitudes y que va a estar relacionado justo a lo que les quiero mostrar el día de hoy, ¿sí?
Entonces pasamos primero a la parte de paisaje y geomorfología. Como dije, se puede considerar de que la geomorfología va a estudiar los accidentes geográficos, ¿sí? Va a describir todas las características que tiene un paisaje y que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y por último, William Morris Davis fue el primero en desarrollar la idea de que el relieve experimentaba una evolución lenta. Va a ser la primera persona que dice de que todos los paisajes, toda la parte geomorfológica ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, me detendré aquí hablando de la geomorfología. Por ejemplo, si decimos que es el estudio de los accidentes geográficos, podemos decir de que no solo incluye accidentes tal cual, sino también los procesos, las formas, no las geoformas que les decía, los sedimentos en la superficie de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta ciencia? En que nosotros vamos a poder a través de ella observar los paisajes para saber qué procesos han pasado en esa superficie terrestre. O sea, qué ha acontecido para su formación, cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Los accidentes geográficos se pueden producir por erosión o se pueden producir por deposición, ¿sí? Por muchas cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta de que puede abarcar diferentes relieves, diferentes altitudes. ¿Qué más? Vamos a tener en cuenta la parte climatológica y vamos a darle un peso y una importancia cuando hablamos de geomorfología, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los entornos climáticos van a producir diferentes conjuntos de accidentes geográficos, que era lo que mencionábamos. Entonces también es importante la parte climatológica. Ahora, las geoformas, las formas de los relieves. Por ejemplo, en los desiertos tenemos los relieves, tenemos la forma de las dunas, ¿sí? Las dunas de arena. Entonces, todo eso es diferentes geoformas que han tenido, que se han ido formando a lo largo del tiempo y que pueden ser diferentes a lo que se puede ir formando en la parte de los glaciares, ¿sí? O en la parte de las regiones polares o en las subpolares. Entonces son diferentes. Entonces, ¿qué hace justamente la geomorfología? Ver la distribución de estos accidentes geográficos. Entonces, también esta palabra, estas dos palabras que les he puesto en un guión, si se dan cuenta, ha involucrado muchas cosas que imagino que las tienen apuntadas. Entonces, vamos a pasar a nivel de características, ¿sí? O de procesos. Vamos a tener lo que es el ciclo geomórfico, ¿sí? Va a ser los sucesivos estados por los cuales evoluciona un paisaje. O sea, van a ser las fases que van a denominarse con términos aplicados a los seres vivos. El ciclo geomórfico va a ser parte de lo que es la geomorfología. Nosotros sabemos que cada paisaje va a tener diferente evolución en el tiempo y se ha ido formando a lo largo del tiempo. Entonces, justamente ahora vamos a ver las etapas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas etapas creen que tiene un paisaje? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántas creen? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿1000? ¿Una? ¿Tres etapas, ingeniera? 3 etapas, muy bien. ¿Por qué lo has buscado? ¿Por qué crees? Coméntanos. Hija, ¿quién habló? Por favor, Arlet, ¿me estás Yo ayudando mismo. para apuntar? Es que mi internet está un poco lento, que se entrecorta. Ah, ya, no te preocupes. Díganme su nombre, por favor, porque no puedo ver de mi celular, no sé qué ha pasado. No me aparece quién está hablando. Soy Lady Capia Misa. Muy bien, entonces, ¿por qué crees que son 3 etapas, hija?
Bueno, a lo que yo busqué nos indica que estas tres etapas del paisaje nos dice que es la observación, la comprensión y la interpretación. Y yo lo interpreto a mi manera porque tú para entender un paisaje, lo primero que hacemos es observar. Y a partir de la observación sacamos un análisis y entramos a la fase de la comprensión. Al momento de comprender sus interacciones, ya la podemos interpretar. Muy bien, por ejemplo, su compañera lo que ha manifestado es la parte observacional de un paisaje, ¿sí? Las etapas observacionales de un paisaje que están bien, eso todavía incluso no, digamos, no es parte de esta unidad en la que hablamos un poco de la conformación, ¿sí? Acá me refiero con las mismas etapas de formación de un paisaje, a la parte de cómo se ha ido formando. Entonces yo les digo, nosotros como seres humanos tenemos etapas, ¿sí? Etapas desde que nacemos, ¿hasta cuáles son las etapas del ser humano? Nacer, crecemos y ya morimos. Muy bien, nacer, crecer, ¿no? Ser adulto, vejez, morir. Todas las etapas que nos han enseñado en el colegio. Gracias, Lady. Entonces, nosotros tenemos estas etapas y en el caso de los paisajes va a irse relacionado a cómo se ha formado y hasta dónde ha llegado. Entonces, esa formación justamente son estas tres etapas que ustedes observan acá. Empezando por la parte de la juventud, ¿sí? O la primera etapa de formación del paisaje. Entonces aquí, por ejemplo, se dice que el paisaje va a ser de grandes desniveles, de vertientes escarpadas, que va a tener valles estrechos, que va a tener como que diversidad de formas, así por donde pueda ir pasando los diferentes cuerpos de agua, entre otras cosas, ¿sí? Entonces se dice que esta es la primera etapa o la etapa de juventud de un paisaje. Luego dice que viene la etapa de la madurez, ¿sí? Que es esta segunda de aquí. La etapa de la madurez va a ser ya un poco más montañoso, va a tener también vertientes, pero no tan inclinadas o escarpadas como estaban en la parte de la anterior etapa, ¿sí? Sino van a ser menos inclinadas, van a tener valles que ya han desarrollado los lechos de inundación, o sea, ya va a tener los cuerpos de agua en esta formación y que se va a formar los ríos y vamos a poder ver de que son parte justamente de estas cadenas montañosas que se han ido formando. Ahora, en la última etapa, que es la etapa de la vejez, ¿sí? Los paisajes ya van a estar, rebajados, ¿sí? Ya van a estar más rebajados, los ríos van a también comenzar a tener su curso por valles más amplios, ¿no? Se va a tener como que un relieve, algo un poco más ondulado, más plano, poco desnivel, ¿no? Ya las antiguas montañas han pasado a como se dice, a un paisaje que puede estar con un poco más llano, con colinas mucho más pequeñas, ¿sí? ¿Por qué se consideran estas etapas en el paisaje? Porque como decía en las diapositivas anteriores, nosotros vamos a tener procesos de la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, todos estos procesos geomorfológicos que hemos estado hablando, pues han ido desenvolviéndose lentamente y también a veces tiene eventos inesperados, como por ejemplo deslizamientos de tierra, ¿no? Han podido ir teniendo inundaciones, ¿no? Diferentes factores. Entonces se dan cuenta que para esas etapas de formación no solo tiene que ver la misma parte de lo que se encuentra, ¿no? La parte geomorfológica en sí, que se puede tener inicial, sino también la parte de los mismos efectos climatológicos que se tienen y que se han tenido y se tendrán siempre.
Entonces, uno de ellos puede ser la misma precipitación, que es parte del ciclo de agua, uno de los ciclos biogeoquímicos que tenemos. Entonces, nosotros con el ciclo de agua, con las precipitaciones, con los cuerpos de agua que, como hemos dicho, pueden ir tomando curso, las cuencas que se van formando, ¿sí? Las aguas subterráneas, todo eso va a ser parte también de las etapas de formación de un paisaje, ¿sí? Y es interesante porque, por ejemplo, cuando escuchas hablar a un geomorfólogo o alguien especialista en toda esta parte de geomorfología, parecen como personas que estudian el paisaje como si fuera así, un ser humano, o sea, que tiene etapas, que tiene en tal etapa va a tener tales cosas y donde se va a ver mayor cantidad de esta parte climatológica, de formación de relieve, etcétera, ¿sí? Entonces eso es interesante, ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que nosotros vemos desde arriba en la ecología del paisaje, o sea, nosotros vemos una vista preliminar, por ejemplo, en Google Earth, y vamos viendo cómo va evolucionando tal lugar, y con imágenes satelitales y ya procesarlas todo en los softwares, mucho más. Entonces, eso es interesante saber, que vamos a tener diferentes procesos que han ido formando todos los paisajes que vemos hoy en día, ¿sí? Ahora, a ver, ¿qué más vemos por aquí? Esta parte de acá, la evolución geomorfológica, ¿sí? Hay un grupo de estudio de Canadá que han publicado bastantes estudios relacionados a esta parte y crearon una página, ¿sí? Una página en la que les pongo el link, no sé si lo llegué a activar, a ver si no lo activo ahora, para que lo puedan ver en el Blackboard. Bueno, estaba oculto. A ver, lo activo, ¿sí? Para que todos puedan ingresar, por favor. Es una página web que se llama Landscape Evolution. Entonces dan clic. A ver, les comparto igual. Listo, es esta página de aquí, ¿sí? Todos han podido ingresar, porque es igual lo que tienen que hacer. Ingresar, que es parte de lo que van a trabajar después. Pero bueno, en esta parte de la evolución del paisaje, aquí nos dice de que la formación del suelo va a llevar mucho tiempo, como les decía, ¿no? O sea, ha transcurrido a lo largo del tiempo. Entonces dice, por ejemplo, en áreas que existen en Canadá, que estaban completamente cubiertas por lo que es glaciares, la formación del suelo comenzó tan pronto como los glaciares se fueron, ¿sí? Y dice que todos esos gráficos que se muestran, que vamos a ver ahora, muestran esa evolución que han tenido los paisajes en los últimos 25.000 años, ¿sí? Por ejemplo, en la parte desde que la Tierra estaba cubierta de hielo y que los glaciares se han retirado hace 10.000 años y revelaron un paisaje cubierto por esta parte glaciar y el mismo agua que se iba deshielando, ¿sí? Entonces, en la actualidad vamos a tener todos estos depósitos glaciares que ya se han ido formando y que se han ido cubriendo por vegetación, como dice aquí, ¿sí? Entonces, si hacemos clic, por ejemplo, donde dice hace 25.000 años, es lo que les decía en el texto. O sea, podemos ver, digamos, una visualización que se tiene en esta parte de este territorio de Canadá. Si ponemos 10.000 años,
por aquí, se ha ido perdiendo esa parte glacial y bueno, lo que tenemos hoy en día, que es una diversidad de cuerpos de agua y de partes de cobertura vegetal. ¿Por qué les muestro esta página? Y me pareció muy interesante, recuerdo cuando me la mostró un docente cuando estábamos viendo la parte de restauración geomorfológica, porque cada parte, cada uno de ellos tiene un video, ¿sí? Que si bien es cierto está en inglés, ustedes le pueden poner subtítulos e incluso hay una parte de, sí deben saber, de traducir los subtítulos en inglés dentro de un video en YouTube, que bueno, no son una traducción perfecta, pero al menos ayuda a ubicar a los que pueden tener algún inconveniente en entender el inglés. Entonces, ustedes al hacer clic en los diferentes puntos, les habla de los diferentes procesos que han, digamos, que han pasado y que pasan en un ambiente determinado para la formación de un paisaje, ¿sí? Cada videíto, cada clic, cada camarita, cada número, y acá les dice qué es, ¿no? O sea, toda la leyenda hoy en día y la que ha pasado hace 10.000 años, que es cuando hacen clic aquí, y también tienen todos los videos. Entonces, si bien es cierto, es algo de otro lugar, pero que te ayuda a entender toda esta parte de cómo han ido cambiando a través del tiempo todos estos procesos geomorfológicos en un lugar, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien ha visto la era de hielo? ¿En qué se parecerá esto a la era de hielo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién haya visto? ¿Nadie ha visto la era de hielo de los 80 y algo presentes? Depende de la película en general. En realidad todas, o sea, toda la gama de la era de hielo, o sea, que las diferentes películas que van pasando, desde la primera hasta la última, ¿no? O sea, sí han visto que tiene mucho que ver con lo de evolución, ¿o no? ¿Qué tendrá que ver? Sí, ingeniera, porque va incluso, va pasando de película en película y se ve cómo es que se va descongelando su hábitat y cómo va evolucionando. Incluso en una de las películas nos explica cómo es que se separa la Pangea y todo. Exacto, o sea, es increíble. Bueno, en realidad, y quien se ha dado un poco más de trabajo de buscar, están en retrospectiva, ¿no? Esta serie de películas y justamente la relación que les decía, como también ha podido estar pensando quizás Leonardo, como dice Paola, o como están pensando muchos de ustedes, justamente esa parte de la evolución o de los cambios que han podido haber en un determinado paisaje, muestra de una manera, no sé, animada este tipo de películas. Entonces, y esta página también, por eso les digo que, y les dejé el link en el Blackboard para que lo vean, porque es bastante interesante, ya que no me voy a poder detener a hablar de cada cosa que involucra eso, ¿sí? Entonces, en resumen, también viene este investigador Tucker, que lo van a ver mucho en la parte bibliográfica y geomorfología también, de que los paisajes cambian lentamente, ¿sí? Poco a poco, sin que nos demos cuenta. Así se hace 25.000 años, 10.000 años, los cambios, digamos, que podemos ver así de drásticos, como les he mostrado en esa página web, como nos han mostrado estos investigadores. Igualmente, o sea, igualmente es algo que va a seguir pasando, ¿no? Sabemos nosotros que de por sí todas las condiciones físicas, climatológicas, de relieve, de altitud, antropogénica, ¿sí? Porque nosotros también somos parte de esos cambios, va a hacer que los paisajes vayan cambiando lentamente. Y acá me detengo, por ejemplo, a hablar un minuto, como también lo hacía en los años anteriores, de la parte de la restauración geomorfológica, para que sepan un poco y quizás también, si alguna vez les interesa saber más información de ello y todo, recomendarles
no sé, diferentes páginas, papers, porque aquí todavía es algo un poco nuevo, ¿sí? Toda la parte de la geomorfología está estudiada, tenemos geógrafos, geólogos, geofísicos, diferentes profesionales y que yo admiro mucho porque involucra saber bastantes cosas y trabajar de una manera también multidisciplinaria dentro de ese campo, ¿sí? Pero una primera parte que a mí me llamó la atención es la parte de entender por qué está pasando algo. Por ejemplo, si hay problemas de que en una parte donde plantaron especies, todas se murieron, ¿sí? Todas las especies de vegetación plantadas en ese lugar se murieron. Entonces, claro, si eso pasa aquí, ¿no? Si eso pasa, si una mina dice, ya voy a hacer mis plantones en este lugar, y lo hablo porque justamente va el ejemplo hacia eso, hacia la parte minera, ¿no? Una mina dice, ya, en este tajo, ¿no? Que hice, voy a plantar estas especies y listo, hace su plan ambiental, su plan de vegetación, y pasa, no sé, pues 6 meses, un año y se muere, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues sacar y volver a plantar. Si ya se murieron, pues volveré a plantar. Y así sucesivamente. Entonces, ¿ustedes creen que eso sea adecuado? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su punto de vista ante este ejemplo? Ingeniera, ¿se me escucha? Luis, sí. Yo puedo decir que está mal, o sea, porque obviamente esas plantas no son aptas para esa tierra. Es por eso que no importa cuántas veces vaya plantándolas, se van a ir muriendo una y otra vez. Lo que debería hacer es como que buscar otra zona donde esas plantas sean adecuadas, se pueda adecuar. O, Muy, ujú. Muy bien, Luis. Por ejemplo, su compañero ha dicho una característica importante a tener en cuenta y que incluso ustedes cuando estén el próximo año en quinto tienen un curso electivo que se llama revegetación, geobotánica y revegetación. Este curso, por ejemplo, habla mucho acerca de lo que dice también Luis y que claro, o sea, se tiene que tomar en cuenta. Incluso yo cuando estaba ya haciendo proyectos, eso era lo primero que se tomaba en cuenta, ¿sí? A diferencia de aquí que a veces solo se averigua superficialmente. Se dice, no sé, a ver qué especie crece acá, ya esta especie, listo, plantemos. Pero no se va más allá, sino se va de repente de ver, probar, ¿no? Hacer un diseño experimental de qué especies también pueden ser adecuadas al lugar. Muy bien, eso es por un lado, ¿sí? Eso es por un lado de que se debería tener en cuenta y que claro, como dice Luis, a él le parece mal de que se esté plantando y plantando cuando mueren las especies. Pero ¿qué otro lado puede ser? ¿A alguien se le ocurre por qué puede estar pasando esto? Por la contaminación que hay en esa zona y, digamos, tiene que pasar una restauración o un tipo de tratamiento a la tierra para que sean aptas a algunos tipos de plantas que quiere revegetar más que todo. Muy bien, Diana. Como dices, con tener en cuenta los factores que, digamos, han degradado ese lugar o que lo han contaminado, también tiene que ser parte, ¿sí? También tiene que ser parte de un plan ambiental, porque no sabemos si la tierra era pues la adecuada, si está contaminada, si ha necesitado descontaminarse, y ahora saben que hay muchos proyectos de eso. Y está muy bien, en la que intervienen también muchos ingenieros ambientales. Pero, ¿qué más? ¿Algo más? Quizás a alguien se le ocurre. Agua, ingeniero. El agua, Nuri, Sí, ¿sí? porque también, de acuerdo a lo que dicen mis compañeros, también el agua es un factor importante. De Muy, acuerdo a la zona en la que se quiere forestar o reforestar, es un parámetro importante, considero.
Muy bien, Nuri. Dudé un poco porque no me aparecía quién hablaba y luego ya. El agua, como dice Nuri, que justo va a lo que yo quiero transmitirles aquí, de que nosotros tenemos, de que los paisajes, y justo en la próxima diapositiva lo digo, van a necesitar agua. ¿Sí? Agua de por sí, que no necesariamente tiene que ser cuerpos de agua que pasen y rieguen todo este lugar, sino desde el mismo hecho del fenómeno climatológico de la precipitación, que gracias a ella pues podemos tener parte de cobertura vegetal en el planeta. Pero no voy a ese tipo de mención al agua, ¿sí? Voy al tipo de mención desde la parte geomorfológica. Y ahí la novedad y lo interesante, y ya posteriormente quizás hablaremos más, que es de que existe justamente estudios, investigaciones, de que en un paisaje, si no digamos, crece satisfactoriamente la cobertura vegetal, ¿sí? Y que puedan creer que es por motivos de la especie, por motivos de contaminación o por motivos de no sé, antropogénicos, no llega a ser así, sino estas investigaciones dicen que es por la parte debajo del suelo, ¿sí? De la parte de subsuelo, la parte de formación, la parte de aguas subterráneas, la parte de cursos de agua. Entonces, todo eso, por ejemplo, no se suele buscar. ¿Por qué? Porque obviamente es parte de estudios, ¿sí? Las personas que los hacen, y claro que hay estudios, y sí saben, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieren construir una urbanización en un lugar donde era chacras, les piden, obviamente, en el estudio que mínimo tenga todo el estudio de suelos, ¿verdad? Toda esa parte de estabilidad, todos los estudios que piden. Pero no solo se va hacia ese lado, esta parte de la restauración geomorfológica, que el autor principal y al cual admiro mucho es José Martín Duque, ¿sí? Que pueden buscar, hasta tiene su propia página de internet. Sino a la parte de hacer estudios en justo la industria minera o las diferentes industrias que simplemente dejan tajos y no hacen nada en el sentido debajo de la tierra, o sea, solo hacen encima de la tierra, ¿sí? Pero no ven debajo de la tierra qué está pasando, y que justamente tiene que ver con esta frase que nos dice Tucker. ¿Por qué? Porque él dice de que es algo que ha ido cambiando lentamente, pero esos cambios no necesariamente se han visto desenvueltos, ¿sí? Sino que ha venido el ser humano, pues ha puesto su mina, ha comenzado a hacer tal cosa y no ha visto, por ejemplo, cómo ver los cursos de aguas subterráneos que había, ¿no? La geomorfología que tenía el lugar se ha perdido, qué se puede hacer. Entonces, eso es lo interesante y lo que debería estudiarse más aquí en Perú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese tipo de impactos. Entonces, si ya se sabe que se tiene y se va a tener siempre, entonces es donde se tiene que concentrar las investigaciones. Y lo del agua, ¿no? Que justo decía su compañero, o sea, es parte de un paisaje que nosotros tengamos o cuerpos de agua, ¿sí? Que tengamos las cuencas y que tengamos, por el fenómeno climatológico, la precipitación, pues, cobertura o que puedan existir muchas especies en un lugar determinado. Entonces, también va a ser parte del paisaje. Y en estas imágenes de aquí, que nos deja también estos investigadores, ¿sí? Por ejemplo, en la primera imagen nosotros tenemos como colinas, ¿sí? Y que está diseccionado por dos valles que están así de manera paralelas y que, si no me equivoco, era en Venezuela, ¿sí? Esto es un paisaje geomórfico, ¿sí? Es un ejemplo de paisaje geomórfico. El de aquí, la B, tenemos que es como que un valle, ¿sí? Un valle que, digamos, puede tener una meseta que lo domina, ¿sí? Que es esta parte de aquí. Entonces, también va a ser otro tipo de paisaje. Aquí nosotros tenemos un río, ¿no? Que obviamente va a tener una cuenca
y que va a tener como que una planicie aluvial. Ahora aquí en los ríos, por ejemplo, esto tiene mucho que ver también con la parte de llanuras, que si bien es cierto no es muy parte de este curso, pero igual para que lo sepan, porque no sé si van a llevar todos el curso electivo de procesos geomorfológicos, pero es interesante también ver desde los mismos cuerpos de agua, o sea, el agua necesita seguir su curso. Entonces, cuando se comienza a hacer, a limitar el curso de un río, pues ahí es donde comienza a pasar fenómenos, desastres naturales de inundación, o comienza a haber, ¿cómo se dice? Claro, diversidad de inundaciones que de repente no llegan a ser tan esperadas, y por eso es hoy en día que se ha puesto muy en moda la parte de renaturalización de ríos, ¿sí? Y que justo tiene que ver con esta parte también geomorfológica. Es un proyecto donde estamos con una arquitecta, por ejemplo, en una parte, en unos tramos del río Chiri, y así como acá hay muchos ríos del Perú en los que se puede aplicar este enfoque. Y bueno, el último, que es como una penillanura, se dice, ¿no? Con parte de cerro, que tiene la parte de acá posterior, y que va a tener un valle circular conformado por, no sé, diversidad de árboles, que pueden ser palmeras, ¿no? Que puede estar por acá, que es en Venezuela también. Este es de Zinc, que son unos autores venezolanos que muestran y hablan de la diversidad de geoformas que hay en un paisaje. Entonces, muestra este tipo de paisajes, de acá, y que es con diversidad de vegetación que pueda haber en el lugar según las condiciones climáticas. Y bueno, hasta ahí hemos visto un resumen de la parte geomorfológica, la cual ustedes pueden completar mejor con lo que les voy a subir al Blackboard. Ahora vamos a ver esta parte que involucra un poco la parte natural, ¿sí? Como dice acá, la parte biológica y ecológica, que claro que está directamente relacionada dentro de la ecología del paisaje, pero sobre todo poder conocer en nuestro país cómo va ese tema, qué involucra, sí, qué tiene. Posteriormente, en la siguiente fase, vamos a irnos a este tercer recuadro de acá, que es la parte de perturbación ecológica, ¿sí? Y también vamos a ver un poco de biogeografía, ¿sí? Y de comunidad ecológica. Entonces, todo vamos a ir viéndolo. Como les digo, este gráfico es la esencia de la ecología del paisaje. Entonces, ahora vamos a ver un poco de la parte ecosistémica, ¿sí? Y con este cuadro que es bastante interesante, y me parece que sí se los mostré antes. Nosotros el paisaje consideramos un sistema, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. El paisaje es un sistema también, así como nosotros somos un sistema, un árbol, un cañual es un sistema, ¿sí? Un animal es un sistema, y la misma comunidad o un bosque es un sistema. Nosotros tenemos que tomar este sistema como un ecosistema natural global para el paisaje. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta? Primero, las comunidades biológicas, luego el suelo y luego la parte de litosfera, atmósfera e hidrosfera. Todos tienen que estar interactuando, están relacionados y son parte de un sistema socioeconómico, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que la estructura de un paisaje más su función va a ser el cambio. Y ahí es donde me quedé en la parte de dinámica del paisaje, que nosotros vamos a tener, que un paisaje va a tener diferentes estructuras y también va a tener individuos o comunidades biológicas que van a desempeñar diferentes funciones en el paisaje, y vamos a tener una dinámica, ¿sí? Entonces, esto recordando porque es importante a lo que vamos a ver. Ahora, un sistema de por sí involucra muchas variables. Por ejemplo, nosotros tenemos los biomas en el mundo. Por ejemplo, ahora en Introducción a la Ingeniería Ambiental, con los chicos les estoy enseñando los biomas,
¿sí? Los biomas que podemos tener gracias a la UNESCO, los que se pueden identificar un poco aquí en nuestro país. Pero ¿por qué nos interesa a nosotros saber de biomas? Porque van a ser el conjunto de ecosistemas, ¿sí? Y un paisaje, ya hemos hablado de los niveles de paisaje, involucra biomas e involucra ecosistemas. Por tanto, nosotros tendríamos que conocer primero cómo funciona el ecosistema. Y eso es lo que no se suele hacer, y por eso es de que se necesita, digamos, el estudio de un ecosistema como modelo. ¿Y cómo es esto como modelo ingeniero? A detalle lo vamos a ver cuando lleven gestión integrada de recursos naturales, que es toda una primera parte para ver específicamente los modelos de un ecosistema. Pero de manera general, sí conocerlo y que sepan que es importante para esta parte de aquí, ¿sí? Para la parte de que las comunidades biológicas y el suelo forman parte de la dinámica del paisaje. Y la litosfera, atmósfera, hidrosfera también. Entonces nosotros, al conocer cómo funciona un ecosistema, estamos conociendo parte del paisaje, ¿sí? Al conocer qué pasa, qué entradas y qué salidas tiene, pues de entradas tiene fuente de energía, fuente de materia no orgánica, dentro tenemos la parte de la cadena alimenticia de los productores, de los consumidores, ¿sí? Tenemos los nutrientes, en el intercambio de ecosistemas tenemos la migración de especies o la exportación e importación, entonces todo eso también es importante, por eso es que en la tercera fase vemos la parte de comunidad, ¿sí? De individuos, de comunidad relacionadas al paisaje en estudio. Esto es los biomas, recordando un poquito para que sepan la cantidad de biomas que se puede tener. Aquí les pongo el mapa de clasificación climática, que sí lo han debido ver, que recién se publicó hace unas semanas por el CENAMI, pero se trabajó el año pasado, ¿sí? Este nuevo mapa de clasificación climática del Perú. También en el Blackboard les voy a poner el link, la memoria, el mapa en A4, en A3, todo está en ese link del CENAMI, si es que no lo tienen todavía. ¿Por qué? Porque también es importante que lo tengan y para que sea parte del trabajo que van a hacer. Entonces, está toda la leyenda de clasificación climática, está la descripción que se tiene según las precipitaciones, las temperaturas. Entonces, ¿para qué se les da? Pues para que cuando ustedes ubiquen un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, lo vean en el mapa y vean por colores, pues definan primero qué descripción va a tener climática. ¿Y cómo describo? Pues viendo la leyenda de la clasificación climática. Ingeniera, para mí es más fácil poner en internet clima de Arequipa y ahí me sale. Sí, pero esos no son los términos técnicos que se utilizan en el Perú, gracias a este organismo del CENAMI, que nos puede dar es más, o sea, que nosotros como parte de este país tenemos que citarlo así, de manera técnica, ¿sí? Así querramos añadir más cosas, esto es lo adecuado. Y ya dentro de esta base se puede investigar mucho más. Por ejemplo, si les digo clima de Arequipa, y ahí ustedes van a poner de acuerdo a esta leyenda, pero ustedes quieren decir el rango de temperaturas que tiene. Perfecto, entonces ya ahí están especificando algo fuera que no está aquí, pero que han tomado como base este mapa de acá. Esto les digo, ¿por qué, chicos? Porque ustedes van a trabajar cuando yo les pido informes, trabajos, van a ver a lo largo del curso, tienen que trabajar con información nuestra, ¿sí? O sea, si no existe, si no hay, si quieren aumentar, ya pueden trabajar con otro tipo de información y obviamente información validada de una página correcta, ¿sí? No de Wikipedia ni de Rincón del Vago. Entonces, cuando ustedes tengan ese tipo de información, es que están haciendo un buen informe. Igual de cobertura vegetal. Por ejemplo, de cobertura vegetal, el Ministerio del Ambiente sacó un mapa de cobertura vegetal, ¿sí? Es más, o sea, cuando ya veamos en Ecología del Paisaje esta parte, yo les voy a pasar los shapefiles y vamos a trabajar con ello. Pero también tenemos una memoria que
dice todos los tipos de cobertura vegetal que hay en nuestro país. ¿Los tienen que conocer? Claro que sí, porque eso es parte principal de este curso, el saber manejar la información relacionada a la ecología del paisaje. Entonces, vamos a ver lo que es cobertura vegetal, ¿sí? A ver, coméntanos, para saber que me están escuchando. Fátima. Léenos lo primero. Ingeniera. Vegetación es la cobertura de plantas, flora, salvajes o cultivadas que crecen espontáneamente sobre una superficie de suelo o en un medio acuático. Muy bien, gracias Fátima. Entonces, va a ser la cobertura. La vegetación va a ser la cobertura, ¿sí? Que nosotros tenemos en una superficie. Por ende, la cobertura vegetal no siempre va a ser natural, ¿sí? Eso es algo que también hay que tener en cuenta y hay que hablar con los términos adecuados. Nosotros podemos tener cobertura vegetal natural, pero también podemos tener cobertura vegetal inducida, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que ha habido algún tipo de habilitación de cultivos, manejo de bosques, revegetación, ¿sí? Entre otros procesos. Entonces, la cobertura vegetal no siempre va a ser natural. Y aquí es lo que les digo, que están los diferentes tipos de cobertura vegetal, que lo he sacado tal cual de este mapa que les voy a subir al Blackboard, ¿sí? Si no está el link, pesa bastante, así que pueden directamente ustedes mejor hacer clic en el link o también descargar. Entonces, ¿qué tipos de cobertura hay? ¿Cómo se organizan, mejor dicho? Que eso es lo interesante. Pues se organiza por las regiones, ¿sí? Las regiones identificadas en nuestro país y vamos a tener las formaciones vegetales que se tienen, que va a ser el término, digamos, más usado, ¿sí? En este término cobertura vegetal. Ahora, en la última parte, vamos a tener los tipos de cobertura vegetal, que son bastantes, y en la última parte vamos a tener los datos de superficie. Esto es lo que ustedes tienen que tener un sentido de análisis, ¿sí? De análisis, de observación y de análisis. ¿Por qué? Porque tienen que saber más o menos cómo es que están distribuidos esos tipos de formaciones vegetales en nuestro país, qué porcentaje tienen, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que acá en la parte de bosque de colina baja, tenemos un 18,6%, a diferencia de todos estos otros porcentajes que podemos tener en esta parte de la región tropical, ¿sí? En hectáreas, pues será un aproximado de 23.991.362 hectáreas. Entonces, eso es interesante que vean ahora y que también va a ser parte para un análisis que puedan hacer. Luego vemos otra región natural, por ejemplo, la parte de yunga, ¿sí? Las formaciones vegetales que involucra y los tipos de cobertura vegetal que involucra. Igual, superficie en hectáreas y en porcentaje. Entonces, por ejemplo, aquí, o en la parte andina, mejor dicho, estoy enfocándome en los números mayores. Por ejemplo, en pajonal andino. Pajonal andino tenemos 14,16% en nuestro país de cobertura vegetal de pajonal andino, como parte de herbazal y otras, ¿sí? Entonces, ese análisis lo van a hacer más en prácticas cuando también tengan el mapa, pero también en teoría lo tienen que saber al momento de escoger el lugar con el que van a trabajar. Y en parte costa, ¿qué puede ser todos esos tipos de cobertura vegetal? Y que, bueno, puede llegar a porcentajes, por ejemplo, de 1, 1,10 de los bosques seco tipo sabana y del bosque seco de montaña, ¿sí? Ese PDF, si ahorita han puesto en Google y han puesto mapa de cobertura vegetal MINAM, les aparece automáticamente para descargar. Entonces, por ejemplo, aquí, matorral arbolado montano en las tierras altas de Cusco, ¿sí? Podemos ver que es más o menos así, según Lozano en el 2003, que publica algunas fotos. Por ejemplo, matorral montano en los Altos Andes, ¿sí?
el Bofedal de Parinacota, no sé si alguno ha ido, que es hermoso también. Herbazal en Filipinas, también de otros lugares. O sea, esos términos pueden ser usados, también los van a encontrar en mucha bibliografía, pero también tienen que saber cuáles son los que existen en nuestro país y obviamente eso los van a saber con el mapa. Este es el PDF que les digo, aquí está el link que lo van a tener después. Y también hablando un poco y aprovechando esta parte de cobertura vegetal, también es importante ver acerca de los usos de suelo, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros vamos a reafirmar ahora que la interacción que se establece entre la cobertura de la tierra y las acciones de la población en su ambiente va a definir este mapa de usos de suelo, ¿sí? Entonces, digamos, esta es una primera base, una primera herramienta que ustedes pueden tener cuando van a analizar un paisaje y esta tiene que ser una segunda. Ahora, en lo que es los usos del suelo, claro que a veces la información va a ser un poco más limitada y no actualizada, no hablando solo de Arequipa, sino de cualquier parte del Perú, ¿sí? Pero igual, con lo que se tenga, con lo que se puede ir buscando, si no, alguno, por ejemplo, está trabajando con tal lugar y no lo encuentra, me puede preguntar a mí, el profesor Berli, que tenemos base de datos y manejamos más esta información y también les podemos decir cómo obtenerla. Pero bueno, o sea, esto está basado en cobertura vegetal y usos del suelo. ¿Por qué? Porque justamente hemos dicho que los paisajes tienen interacción. ¿Por qué? Porque manejan ecosistemas y los ecosistemas son interacción. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, comentario? Muy bien, entonces 2 minutos por favor y concluyo con esta parte que es la parte final de la unidad, ¿sí?
Muy bien, continuamos, chicos. Esta última parte, que igual, si no alcanza el tiempo, la terminamos la próxima clase junto con la unidad 3, ¿sí? Esta última parte se agregó también como parte de conformación del paisaje desde un punto de vista observacional, ¿sí? Justamente del que hablaba su compañera cuando estaba preguntando en las etapas del paisaje. Entonces, es interesante también conocerlo porque te ayuda a entender hasta toda esta parte de la formación de un paisaje en sí, o no solo un paisaje, sino los componentes que hay en todo nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿en qué se basa, por ejemplo, y matemáticamente hablando, la parte científica, hasta la parte de la física cuántica, en lo que habla de conformación, ¿sí? Se basa en muchas teorías. Una de ellas es la parte del orden, de lo que es el orden. El orden va a significar patrones que se repiten, ¿sí? Ya sea en el tiempo o el espacio. Y acá pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el sol aparece aproximadamente por el este cada día, se pone aproximadamente por el oeste, ¿sí? Entonces, nosotros desde que nacemos, desde que somos pequeños, tenemos esa noción del sol, o sea, que va a aparecer por el este y desaparecer por el oeste, que va a seguir ese orden, ¿sí? Las estaciones se repiten después de 365 puestas de sol, pero entre ellas hay un lapso aproximado de 4 meses. Por ejemplo, nosotros hemos entrado ahora a una nueva estación que es el otoño, posteriormente entraremos invierno y ya sabemos que sigue ese orden, valga la redundancia, ¿sí? De que van a ir pasando a lo largo del tiempo. Igual la luna, ¿sí? Por ejemplo, acá les pongo la luna, repite sus movimientos cada aproximadamente 29 puestas de sol. Entonces, eso nos permite predecir los eclipses, ¿sí? Cuando dicen, va a aparecer hoy día es día de eclipse, ¿sí? O cuando hablamos de la misma luna nomás. La luna tiene sus etapas, cuando está en luna nueva, en luna llena. El ambiente quizás dicen está mucho más cargado, pasa esto, y podemos tener muchas cosas de qué hablar acerca de cosas que pasan en el universo, cosas que pasan en la vida, cosas que siguen un orden, ¿sí? Entonces, esta palabra de orden, fuera que pueda significar el orden de sus vidas o de cuán ordenado tienen su cuarto, también tiene que ver en la parte de la naturaleza, ¿sí? O sea, nosotros como seres humanos pensamos que va a seguir todo un orden, ¿sí? En especial con este primer ejemplo del sol, se pueden acordar de eso. Pero así como hay un orden, ¿no? Los científicos nos dicen que también hay un desorden, ¿sí? Y se basa justo en una teoría que se llama la teoría del caos. No sé incluso si anteriormente la han escuchado. Pero ¿qué nos dice esta teoría? Y así como podemos observar esta imagen de cómo es que sale el humo de un cigarrillo, el humo de algo que se quema, ¿sí? En el mundo hay muchos fenómenos naturales. Nosotros vamos a tener diferentes fenómenos naturales desde que se origina el universo, todas las teorías que hay, ¿sí? Pero hasta cuando sale el humo de algo, hasta cuando se quema algo, cuando hay un incendio, ¿sí? Nosotros vamos a tener que se propaga ese incendio. Entonces es algo que sigue, ¿sí? Pero todo eso va a ser prácticamente imposible poder darle un comportamiento de solo orden, ¿sí? O sea, eso es algo que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que es mentira, o sea, nada puede ser solo orden, ¿sí? Siempre va a estar involucrado un desorden. O sea, todos estos años, y como decía Chalmers, un autor incluso en los años 80, 90, decía, ¿por qué nosotros los seres humanos, tantos siglos, tantos años, estamos engañados en el orden? ¿Sí?
Entonces, y justamente es porque nosotros tenemos cosas como lo que les mencionaba en la anterior diapositiva, pero justo esta teoría es la que cuestiona todas esas creencias. O sea, dice de que el caos se va a encontrar en todas partes y que se va a tener orden, pero dentro de ese caos, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Que nosotros tenemos sistemas caóticos y no se refiere al sistema caótico del gobierno, ¿sí? Se refiere a sistemas caóticos que hay en la naturaleza. Entonces, parte de esos sistemas es también el orden. ¿Qué más nos dice? Que no hay fronteras, límites exactos, ¿no? Cosas que limiten una zona determinada, algo que sucede, un incendio, que el humo se vaya por aquí y no por acá. Entonces, todo eso también es importante al momento de poder saber lo que puede estar existiendo en un paisaje. ¿Sí? Por eso les decía, o sea, así como hemos tenido en cuenta las condiciones físicas, hemos hablado de la geomorfología, parte climática, cobertura, relieve, etcétera, también tenemos que saber que hay muchos factores involucrados dentro de él, ¿sí? Y les vuelvo a poner el ejemplo de un incendio y de cómo así es un poco inexplicable saber por qué ese incendio va pasando y recorriendo tal camino y en el anterior incendio pues pasó por de acá y etcétera. Entonces, esta teoría se desarrolla desde hace muchos años y, por ejemplo, se basa en lo que es poder entender de que un sistema no va a ser lineal, ¿sí? Que va a tener una causa y un efecto. ¿Qué más nos dice? De que algo que sucede va a ser por la suma de sus partes. Entonces, ahí es importante decirles lo que es la suma de las partes. A ver, espérenme. Ah, sí estaba, pensé que no estaba este textito. Y que nosotros vamos a tener, y esto es lo que quería decir, lo que es la causa y el efecto, ¿sí? Que vamos a tener relaciones de causa-efecto que nos van a permitir definir qué, las formas, definir lo que pasa. Entonces, si se dan cuenta, esto de la causa y efecto, ya lo hemos tocado hace unos minutos con el hecho de hablar de que un lugar va a tener una diferente cobertura de suelo, porque en ese lugar quizás pues pueda haber más precipitación, puede haber menos temperaturas adecuadas que ayuden a que pueda haber más cobertura vegetal, etc. Entonces, digamos, esos postulados que se puede tener frente a ese paisaje, nace de que va a tener una causa y un efecto que está dentro de este tipo de teoría o dentro de lo que nos quieren decir estos autores. ¿Qué más es interesante en esto de la teoría del caos? Que nosotros vamos a tener de que también no solo tiene que ver con la parte paisajística, como territorio, como este ejemplo que les daba, sino también de que en esos años cuando están así estudiando y viendo todo esto de la teoría, ¿cómo se dice? No intencionalmente, hay un meteorólogo que se llama Robert Lawrence, si no me equivoco, Lawrence, que en el año 60 también se involucra en esta teoría. ¿Y por qué? O sea, él ni siquiera se quería involucrar aquí, ¿sí? Pero ¿a qué se debe? De que él haciendo sus estudios, los diferentes estudios, pronósticos, investigaciones que se hacían en la parte del clima, él encuentra de que los parámetros meteorológicos que estaba estudiando, que estaba recopilando, los copia por error, ¿sí? En unos registros que tenía en su computadora para ver las condiciones atmosféricas y comienza a ver de que hay una dinámica, ¿no? De esos parámetros que él estaba ingresando. Entonces, claro, o sea, esa dinámica que se puede deber a que simplemente los parámetros varían, es algo que demuestra exactamente lo que pasa hoy en día y gracias a lo que usamos hoy en día, que es los diferentes modelamientos del clima que hay,
¿sí? Entonces también en este lado tiene que ver esta parte del orden y desorden, de la geometría fractal que ahora vamos a ver. Entonces, acá les pongo que desde esta parte ecológica los paisajes van a ser heterogéneos, ¿sí? Así como esta imagen. Vamos a tener en muchos lugares diversidad de tipos de paisajes. Entonces, ¿cuál es y qué tiene que ver esta parte de geometría fractal? Primero, de decir que la parte observacional es importante, ¿sí? Eso es muy importante en este curso y ya lo estarán viendo en prácticas. O sea, la observación que ustedes tienen de cómo está distribuido tal parte del paisaje y aquí más y aquí no, y cómo lo ven desde el Google Earth o cómo lo ven en su software, la imagen satelital. Eso también es base o está relacionado a la geometría fractal, ¿sí? Que la observación va a ser clave para lo que se está formando. Entonces viene este autor, Mandelbrot, que va a ser uno de los más conocidos en geometría fractal, con su libro en el 82, que saca la geometría fractal de la naturaleza, y dice, las nubes no son esferas, las montañas no son conos y tal. ¿Por qué? Porque él dice de que esa observación que se puede tener hacia un determinado fenómeno, componente, paisaje, va más allá que, como dice, que los relámpagos no viajan en línea recta, ¿sí? O sea, dice que involucra el ir a una dimensión que sea más profunda y menos objetiva, ¿sí? Y luego se relaciona con la teoría de la Gestalt, que les comenté, bueno, a los que llevan el curso de psicología, porque también es parte de esta ciencia. Pero acá, en ecología del paisaje también la vemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice de que todos esos componentes van a ser percibidos e integrados, ¿sí? Justamente es lo que nos habla la geometría fractal. Entonces, ¿qué va a hacer? La geometría fractal va a ser la que designa objetos geométricos de estructura irregular presentes en la naturaleza. Patrones que están formales, se mantienen constantes a cualquier escala, según Mandelbrot. Y que son objetos de morfología irregular plegados sobre sí mismos o ramificados. Entonces, aquí les pongo ejemplos. Por ejemplo, las ramificaciones de un río. ¿Cómo son las ramificaciones de un río? ¿A qué se puede parecer? Y aquí me quedo. ¿Alguno? ¿A qué se parecen las ramificaciones de un río? A las ramas de un árbol. A las ramas de un árbol. Muy bien, Miguel. Entonces se tiene, que puede ser parecido a las ramas de un árbol, pero a mí también, ingeniera, se me viene a la cabeza que se parece a las neuronas o a todas la parte del sistema nervioso que tenemos en nuestro cuerpo, sí, o a nuestro sistema circulatorio también. O sea, hay muchas cosas a las que podemos relacionar. Entonces, justo decía su compañero, las ramas de un árbol. Por ejemplo, la formación de burbujas de jabón, igual, es algo que tiene una geometría, o sea, tiene formas diferentes. El agrietamiento de la arcilla al secarse, ¿sí? Si también lo han visto por fotos, también lo tiene. Entonces, todo eso va a tener consistencia formal a cualquier escala. Si se dan cuenta, la geometría fractal habla de un orden, pero según los autores, según la teoría que les decía, dentro de un desorden, ¿sí? Y es más, Mandelbrot lo dice en su libro, o sea, dice de que, por ejemplo, nosotros, hasta los mismos pulmones, nuestro corazón, o sea, es interesante todas esas diferentes geometrías que puede abarcar un cuerpo determinado y que también puede verse desde el punto de vista ecológico, ¿no? Y que ya lo hablaremos más la próxima clase. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bueno, decirles de que en esta fase también es una tarea, solo una tarea de teoría, la cual va a ser entregada también al final antes de exámenes, así que tranquilos, les voy a subir, pero es muy corta, es hacer acerca de la conformación de un paisaje del Perú,
¿sí? Les voy a dar también un formato a seguir, ubicación, descripción del lugar, van a ver las condiciones climatológicas,